comprometida y que nos harían falta muchos Carlos Verdú en muchas otras ciudades, ¿no? Es un estudiante, bueno, ya de TADE, estudió turismo y ADE en su momento y se dio cuenta que no era lo suyo. Y como persona inquieta y persona con principios y con muchísima inquietud de intentar mejorar su entorno, pues empezó a indagar. Un año se mete en el CAS, en esto que hemos visto. Yo me enteré de manera posteriori. Y en otro año lo veo en un curso de verano vinculado al tema de turismo. Yo no lo conocía. Y parece ser que empezó a encontrar su propia vocación de servicio de lo público. Muchos lo conocéis porque tiene un compromiso notable pues en el tejido asociativo de Petrel. También participa activamente en la fiesta de moros y cristianos. Sinceramente yo me veo muy reflejado en él, porque en el fondo en mi pueblo a mí me pasa lo mismo o algo similar, ¿no? Luego hizo el máster de Desarrollo Local e Innovación Territorial, el de Leite, que comentaba al principio, y bueno, también empezó a trabajar como socio en Genion, en esa cooperativa para mí modélica que hay en la Comunidad Valenciana, pero que está centrada en Petrel y que trabaja sobre temas de emprendimiento, desde el punto de vista también comunitario, social y no solamente desde el punto de vista tecnológico. También es consejero de Caixa Petrel, que ha hecho posible también, y aprovechando que estaba Miguel Ángel Irádez aquí, agradecerle el apoyo que ha tenido por su intercesión. Y luego también, pues como yo, fue pregonero de su fiesta de moros y cristianos, que es una manera también que nos llena de orgullo, porque somos muy de la carreta y muy del pueblo, ¿no? Pero más allá de eso, pues lleva una labor académica importante. Yo lo quiero... ya está en el departamento, pero quiero que esté más presente en nuestro departamento porque enriquecería notablemente nuestra universidad. Y ahora pues se le ha planteado con todo, como no tiene faena, pues encima está haciendo su tesis doctoral que está vinculada a un brillantísimo trabajo fin de máster que tuvo matrícula de honor y que me siento muy orgulloso de haber coordinado en su momento y que fue un referente sobre todo tratando de mejorar, no solamente fue propositivo, sino también tratando de mejorar en este caso, pues su Petrel, que tanto ama y que tanto quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues este es Carlos. Ya, yo, al hilo de lo que ha comentado Antonio, a quien agradezco la presentación, de verdad, lo que voy a comentar hoy va todo un poco ligado también con ese trabajo de máster que hice hace unos años y con el que estoy utilizando de base para hacer ahora mi tesis, ¿vale? Y bueno, voy a hablar un poco del desarrollo de Petrel, del centro histórico. Voy a decir muchas cosas que muchos ya sabéis, pero bueno, yo le he intentado poner cifras también, porque no es lo mismo comentarlo en un bar o en un cuartelillo que ponerle números, ¿no? Entonces, bueno, nada, simplemente decir que como vecino de Petrel, concretamente de esta zona, de la zona del ensanche, del centro histórico, durante toda mi vida, pues he podido ver muy de cerca cómo ha crecido y cómo ha cambiado nuestro pueblo. Un desarrollo pues, que ha ido muy paralelo casi a mi vida, ¿no? Y esta experiencia personal no lo digo solo como una anécdota, sino que me da una visión creo que cercana y detallada de las transformaciones que ha vivido Petrel. Ver día a día cómo evoluciona un lugar ayuda a veces a entender las cosas que a veces no se ven en estudios y en estadísticas. Y ser parte de la comunidad, vivir sus cambios, alegrías, preocupaciones, pues permite también comprender un poco mejor qué es lo que da forma a nuestra ciudad. Este vínculo y esta experiencia para mí son pues, el inicio y la razón principal de hacer esta conferencia y de hacer pues, muchas de las cosas que hago. Y bueno, pues quiero ir un poco más allá de la simple observación, de analizar de forma seria lo que está pasando en Petrel. Y es que mi conexión con el pueblo pues, me impulsa a buscar respuestas y soluciones más allá de un interés pues, puramente académico. Yo no estoy haciendo la tesis porque quiera ser... Yo lo estoy haciendo porque me apetece investigar. Y pensándolo un poco, me he dado cuenta de que quizá esta inquietud nació un poco de forma más clara en el año 1998, cuando creo que en muchos petrelenses, mucha gente de Petrel, pues quedó grabado. Yo tenía 6 años en ese momento solo, pero en ese año... Tengo que ir pasando esto, se me olvida. En ese año nos desalojaron del Colegio Primo de Rivera. Yo era alumno del Colegio Primo de Rivera, de las escuelas, que es como se conocían popularmente aquí, y ese colegio no era un colegio cualquiera. Era
bueno, el colegio sufría luminosis, creo que la mayoría lo sabéis, era un problema bastante grave en la estructura y casi 80 años después de que se inaugurara, pues se hizo evidente que habría grietas, los tejados estaban en mal estado y pues de un día para otro nos obligaron a desalojar el colegio por precaución y las clases en esas aulas nunca más se dieron, se paró. Pero es que las escuelas eran mucho más que un simple colegio, porque en 1929, cuando se inauguraron, fue el primer gran colegio, el primer gran centro educativo público de Petrer, y en 1998, cuando se cerró, era el último gran centro educativo que quedaba en el centro tradicional del pueblo. Y su cierre, yo creo que no fue solo la clausura de un edificio, sino que fue un poco una pequeña puñalada en el corazón de Petrer y fue la aceleración de un proceso que luego tuvo importantes consecuencias para nuestro pueblo. Después de desalojarnos en el 98, estuvimos una breve temporada yendo a La Folla, otro colegio más en la zona de La Folla, y luego nos alojaron en unas aulas prefabricadas, que estuvimos hasta el año 2002, hasta que se terminó de construir lo que fue el nuevo colegio. Este nuevo colegio, que sustituyó a Primo de Rivera, se le dio el nombre de 9 de octubre, y se construyó en un terreno de 15.000 metros cuadrados en una de las zonas de nuevo desarrollo a lo que entonces eran un poco las afueras del pueblo. El nuevo centro era, pues, sin dudarlo, mucho más accesible y mucho más práctico que el viejo. El Primo de Rivera de toda la vida, las escuelas, eran un edificio de 80 años, con escaleras situados en los jardines de la explanada, que servían de patio, por cierto, y ocupaba un terreno de apenas 3.000, ya primera diferencia, de 15.000 a 3.000. El traslado, a priori, ofrecía unas mejoras clarísimas. Parecía un cambio que solo tenía ventajas. Pero si lo pensamos un poco, pues esta pregunta o esta reflexión que parece a priori sencilla, también tiene una complejidad que iremos viendo a lo largo de la charla. Porque la historia de las escuelas es como un pequeño ejemplo para mí de lo que ha pasado en Petrer. Es una decisión que se tomó para solucionar un problema real que había, pero que tuvo unas externalidades que no estaban previstas, unas consecuencias inesperadas y profundas que cambiaron el equilibrio de nuestro pueblo y de nuestro centro. Este suceso en principio era necesario y estaba enfocado al progreso, pero marcó un antes y un después y yo creo que simbolizó de alguna forma el inicio de que el centro se continuara vaciando de actividad y de vida, que el casco antiguo empezara a morir un poco más y mientras nuevas zonas de Petrer solo hacían que crecer. Este episodio tampoco fue una cosa aislada, ¿no? Yo lo veo como una cosa muy significativa, pero fue como un aviso, una cosa más, una piedra más en un patrón general que se estaba repitiendo en el centro histórico. Entonces el objetivo de la conferencia de hoy es analizar y contaros con cifras y de forma lo más clara posible y accesible, que lo entendáis, el problema del centro histórico de nuestro pueblo desde diferentes puntos de vista. En un esfuerzo por aclarar la situación, entender las causas y ayudar a encontrar también una solución entre todos, por lo menos a que nos agite un poco la mente para permitirnos, pues, conservar nuestro centro y proteger un poco el valioso patrimonio que tiene Petrer. Pero antes de meternos, bueno, aquí habéis visto, esto es donde estaba el colegio, ¿vale? Y se trasladó aquí, ¿vale? Lo sabéis prácticamente el centro, o sea, es algo que ya sabemos, pero bueno, simplemente lo planteo. Antes de meternos de lleno en la realidad de Petrer y en lo que fue pasando, me gustaría repasar algunos conceptos y algunas ideas importantes general, ¿vale? Lo primero, los espacios urbanos, ¿vale? Un espacio urbano se puede definir, por ejemplo, como un constructo integral que se ha desarrollado y ha tomado forma de manera profunda a raíz de diversos procesos y relaciones económicas, sociales, ecológicas, políticas y culturales. Esto dijo Marcuse en el 87. Cada lugar, cada espacio urbano, por tanto, ha ido creando su propia historia a partir de una variedad de estos procesos y de relaciones. Y el resultado de todo ello es lo que se ve hoy en las características y las particularidades de cada espacio urbano. Más allá de lo puramente físico, más allá de las calles y las plazas, también lo que respira, ¿no? Y los espacios urbanos no son una cosa fija e inmutable, son sistemas vivos que cambian y que están moldeados por muchos factores, tanto internos también como externos. ¿Bajo el ritmo, Guille? Vale, perdón. Me acelero.
gestionar estos espacios y el desarrollo, sin importar el tamaño que tengan o la situación en la que estén, es una tarea súper complicada. Nunca es imposible, o sea, si va a ser imposible siempre contentar a todos los grupos de interés, a todas las personas que habitan y que participan del espacio urbano. No vamos a poder nunca satisfacer las necesidades o las inquietudes de todos, o incluso ni siquiera saber que existen, o sea, no va a ser imposible hasta identificarlas. Y es una tarea imposible. Porque en el espacio urbano se juntan e interactúan muchos factores y muchas personas, que se ven y que no se ven. Prever las consecuencias de cada actuación, como lo que comentábamos de las escuelas, es casi imposible por la complejidad, y siempre existirá la posibilidad de que una decisión a priori buena tenga alguna consecuencia negativa que no hayamos previsto. Preverlas es muy difícil y a veces surgen de manera accidental, coyuntural, o también incluso puede haber alguna intención en algún momento dado. Pero siempre existe la posibilidad del conflicto. Y esta complejidad también pues, nos recuerda un poco al hilo de lo que ha estado comentando Antonio, que cuando planificamos hay que hacerlo también de forma humilde, un poco flexible y contando siempre con la gente, con las empresas, con el tejido de la ciudad. Y que no hay soluciones perfectas. Eso también hay que tenerlo claro. Sobre los problemas que puede haber en un espacio urbano, pueden ser de distinto tipo. Y clasificarlos también es complejo, porque hay muchos factores. Para estudiarlos y diagnosticarlos, antes de pasar a hacer estrategias hay que analizarlos y saber un poco cuál es el problema, porque improvisar o dar por sentado problemas, que son conversaciones, como he dicho antes, de bar, pues a veces no es una opción buena, o centrarnos en limitar cosas y controlar a los ciudadanos para que se adapten a la ciudad, pues no es una buena opción. Entonces la ciudad siempre tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. Como he dicho, es difícil clasificar los problemas urbanos, pero yo propongo 3 tipos de problemas. Los problemas que vienen derivados de exceso de uso del espacio urbano, cuando se masifica un espacio urbano, por ejemplo, dedicado a una sola cosa. Lo estamos viendo, lo ha comentado también Belén en la primera conferencia, cuando el turismo ocupa las ciudades y expulsa a la población local. Lo vemos en casi cualquier ciudad turística que vayamos de Europa, lo vemos, ¿no? No sé, el caso, quizá Venecia es el caso más bestia, ¿no? Pero es un caso de exceso de uso de monofunción del espacio urbano. Los problemas por desaparición o descenso del uso, es decir, que la gente se va, que se despobla un lugar, que la población envejece, que la gente se muda a otras zonas. Eso también es otro tipo de problemas, y creo que este problema conecta bastante con el problema que tenemos en el centro de Petrer. Y bueno, luego los problemas por mal uso o por un uso no planificado o no controlado del espacio urbano. Pues eso, también al hilo de lo que se comentaba, por ejemplo, en el CASC, marginación, delincuencia, zonas que se convierten en pequeños guetos y se obvian un poco en la sociedad, o esos problemas de gentrificación vinculados al turismo donde se expulsa a la población local. Hay algunos fenómenos también que pueden estar en varias de estas categorías. Por ejemplo, hay una palabra que es la monofuncionalidad, ¿vale? Puede estar en cualquiera de estas categorías, sea cual sea depende de su causa y sus efectos. Monofuncionalidad es cuando un espacio urbano de una ciudad concreto se dedica casi al 100% para una sola cosa, ¿vale? Por ejemplo, una zona urbana que se acaba dedicando solo al turismo, o sea, puede ser monofuncionalidad porque se dedica solo al turismo, y esto sería por exceso de uso, o por una falta de control de las autoridades que han permitido que proliferen pues, los Airbnb, los apartamentos, etc. En el caso de Petrer, por ejemplo, la monofuncionalidad del centro puede estar vinculado a la fiesta de moros y cristianos, porque todos sabemos que el centro, prácticamente los únicos locales que funcionan son vinculados a las fiestas de moros y cristianos. Entonces, bueno, siempre para darle vida a un espacio urbano hay que buscar un poco esa multifuncionalidad, que convivan diferentes cosas, que convivan comercios, que convivan residencias, que convivan equipamientos públicos, educativos, etc. Es un poco el éxito de un espacio urbano es cuando todos esos usos se mezclan y la gente pues, participa de la calle. Sea cual sea
el tipo de problema, es importante siempre analizarlo hasta llegar lo más profundo posible, intentando llegar a la raíz y, como siempre, de nuevo, contando con la gente del lugar, con la población local, intentando pues, generar debates urbanos que a veces pues, se quedan en conversaciones privadas. Las soluciones, bueno, las soluciones son más complicadas, ¿no? Los procesos de diagnóstico se hacen a diferentes niveles, se puede hacer a nivel de pueblo, se puede hacer a nivel de una calle, a nivel de un barrio, a nivel de lo que sea, ¿no? Se pueden hacer de diferentes tamaños. Normalmente las acciones a corto plazo, acciones, son cosas cortitas, concretas, que se pueden hacer con menos dinero, pequeñas pruebas incluso, y luego ya los proyectos y programas urbanos a medio y largo plazo, cosas más grandes, ya son temas más complicados. Pero bueno, yo soy muy también de apostar por a veces esas pequeñas acciones que a veces se llaman de urbanismo táctico o de guerrilla, ¿no? Que son pues, cosas pequeñas para probar algunos cambios en el espacio urbano y en base a eso también medir y poder tomar decisiones para cosas un poco más grandes. No directamente llegar, como también se ha comentado hoy, con un plan súper grandioso que ofrece todas las soluciones, porque normalmente eso no suele funcionar muy bien o se queda en un cajón. Y aparte de los tipos de problema, también me gustaría hablar de las ciudades medianas, que también las ha mencionado Antonio, ¿vale? Porque si gestionar un espacio urbano ya es complejo, a priori puede parecer que gestionar una ciudad mediana puede ser más fácil, una ciudad pequeña. Puede serlo, porque el tamaño es menor, pero también tiene una dificultad añadida, porque las ciudades medianas, aunque son la mayoría, y aquí vemos un poco los tipos de ciudades, sabemos que en las ciudades grandes, con más de 100.000 habitantes, hay apenas 60 en toda España, 4 en la Comunidad Valenciana y 2 en Alicante. La mayoría de ciudades son pequeñas o medianas, pero por algún motivo, supongo que por también lo que comentaba Antonio, ¿no? De que a veces las cosas se ven más cuando se hacen en Valencia o en Alicante, pues las inversiones llegan mucho más a esas ciudades grandes que a las medianas, a pesar de que las medianas seamos muchas más. Pues a pesar de la relevancia comarcal, a menudo pues, se nos olvida un poco, nos quedamos un poco olvidados y desconectados de esas ayudas económicas o de esos impulsos que pueden venir de gobiernos autonómicos o estatales. Y por último también me gustaría mencionar un concepto que me parece muy interesante y es el concepto del ethos de un territorio. Ethos es una palabra griega que leí un día en un libro que me pareció muy interesante, que hablaba pues, sobre ese alma que tienen las ciudades, esas cosas que hoy, precisamente con los chicos de Canadá, lo comentábamos, ¿no? Cómo es la gente de un territorio, las pequeñas diferencias sutiles, por ejemplo, que hay entre la gente de Petrer y de Elda, que existen, ¿no? Y que todos más o menos las tenemos medio identificadas. A lo mejor nos costaría ponerle exactamente nombre, pero existe porque venimos de un proceso cultural que nos ha marcado. Pero bueno, estas son dos definiciones que pueden definir ese ethos, ¿no? Los valores y actitudes admitidas de una manera general por la gente que vive en una ciudad, pues yo qué sé, pues los de Monóvar son agarrados, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? O los valores, sentimientos o actitudes con los que la gente de un lugar se siente identificada y que residen en algunos elementos representativos. Pues también nuestro patrón, nuestras fiestas, siempre nuestras fiestas son las mejores, ese tipo de cosas, ¿no? Esta identidad, cada ciudadano la vivimos de una forma diferente, pero siempre tiene algunas cosas que más o menos todos identificamos como cosas comunes. En este periodo de globalización que vivimos, pues medirlo todo a veces hace que también el ethos de algunas ciudades también se meta se haga un poco, se marketinice de alguna manera, y vemos también que en algunas ciudades pues este alma se intenta vender, se intenta de alguna forma transmitir como un valor positivo para atraer turismo o lo que sea. Pero también pues existe una tendencia que en ciudades, sobre todo ciudades grandes, vemos que cada vez, sobre todo los centros de comercio, no sé, por ejemplo, la Gran Vía de Madrid, cada vez, o a mí me da la sensación que cada vez los centros urbanos de las ciudades occidentales son más iguales. En todos los sitios te encuentras los mismos negocios, el McDonald's, Burger King, el Zara, el Pull & Bear, y está perdiéndose un poco también ese alma en algunos sitios. En Petrer eso no está pasando. Pero bueno, también existe la corriente contraria de gente que le está intentando dar valor a ese alma, identificarla, y yo creo que también es importante para un territorio que la tenga identificada
o por lo menos se sepa y se esté de acuerdo en qué es lo que nos hace ser de Petrer, o de Elda, o de lo que sea, o de Villena, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo también porque me parece un concepto interesante y que de alguna manera yo también en mi trabajo pues, he intentado medir, aunque esto es casi imposible, pero bueno, más o menos todo se puede medir. Pero bueno, y también quería mencionar que ese ethos, esa identidad local, también puede generar ese sentimiento de pertenencia, ese orgullo de ser de un sitio, y eso también puede ser un motor, ¿por qué no?, de desarrollo del patrimonio local, que pueda implicar pues, ese desarrollo del turismo, que por ejemplo en Petrer y en ciudades como Villena y de nuestro entorno se está intentando fomentar de alguna manera, como alternativa a la industria que también sabemos que está en un proceso un poco de declive desde hace unos años. Porque bueno, si somos un pueblo con un ethos, con un alma identificada, podemos llegar a ser más atractivos o por lo menos comunicar mejor lo que somos y ser más atractivos, atraer más visitantes. Y bueno, esto es una propuesta, ¿no? de cómo también esa identidad local puede ser un motor de desarrollo. Pero antes de seguir con términos técnicos, volvamos otra vez a las escuelas. Sin duda, cambiarnos a un centro mejor equipado y más grande supuso para toda la comunidad educativa de Petrer un aumento en calidad de instalaciones, en servicios, más cómodo, las facilidades para ejercer la labor de los maestros pues también mejoró, ¿no? Pero a la vez también fue un movimiento que, a mi juicio por lo menos, y viéndolo ahora con la perspectiva del tiempo, supuso lo que comentaba antes, una herida profunda en el corazón del centro tradicional de Petrer que todavía no se ha curado, ¿vale? Casi sin tiempo para prepararnos, de repente desapareció la actividad educativa en el centro y desde el 2022, desde el 2002, hace ya 23 años, cada vez se escuchan menos niños por la calle. Y eso supone muchas cosas, supone que menos familias quieran tomar la decisión de vivir aquí. Yo, por ejemplo, ahora, la mayoría de mis amigos ya están teniendo hijos, casándose, etc. Uno de los parámetros que buscan cuando se van a comprar una casa es tener un colegio cerca. Aquí no hay ningún colegio cerca. Cerca, sí, no es tan lejos, pero no es lo mismo que esté a 5 minutos andando por calle que tener que ir a... Yo decía, a mí me llevaba en el coche a veces al colegio, al 9 de octubre, cuando yo a Primo de Rivera iba andando toda la vida. Pero bueno, implica eso, menos familia, menos población joven, menos familias que lleven al hijo y se tomen un café en el bar de enfrente, menos consumidores en los comercios que pueda haber por la zona, menos contribuyentes también, menos masa crítica, que el barrio vaya perdiendo peso en respecto al resto de la ciudad. Y en un contexto en el que la población de Petrer estaba aumentando, porque el pueblo estaba mejorando, estaba creciendo, en los nuevos espacios urbanos que se habían creado, el centro tradicional pues empezaba a languidecer un poco, ¿no? Atrapado en esa trama, en ese espacio urbano con calles estrechas y en un espacio que de alguna forma era un poco una trampa urbana, donde es menos cómodo moverse por aquí que por el Campell, por ejemplo, ¿no? Con un tejido social cada vez más envejecido y también pues, con una decadencia de la actividad comercial que se identifica muy fácil. O sea, solo hay que pasear cualquier día en horario comercial por cualquier calle de aquí. Con algunas excepciones, las fiestas de moros y cristianos, las fiestas patronales y algunos eventos populares que han ido surgiendo en las últimas décadas. Con esas excepciones, el centro histórico y el ensanche han ido perdiendo vida paulatinamente en favor de otros espacios. Y aquí pues aludo a esta frase que creo que en Petrer todos hemos dicho alguna vez, y es que en Petrer si no suena la charamita no hay ningún Pescarles, ¿no? Eso está claro. Si aquí no hay movimiento, no hay fiesta, aquí las calles están vacías. En todo este tiempo se ha hablado mucho, hablo desde que este proceso está pasando. Se habla mucho desde la población local, creo que todos lo hemos comentado en algún momento, y desde el ayuntamiento también se han llevado a cabo algunos intentos por revertir o reconducir esta situación. Entre ellos, pues seguramente el más significativo fue el plan de reforma interior del municipio que se realizó en los años 2006, 2007 creo que fue, o una propuesta de estrategia de desarrollo urbano que no llegó a buen puerto, que se hizo en el año 2018 creo que fue. Pero hasta la fecha, y a pesar de que sí que estéticamente se ha mejorado bastante el espacio urbano, no se ha conseguido frenar
ese proceso, ese deterioro, ¿no? Y ninguno de estos proyectos ha tenido éxito y ha conseguido aumentar la población y conseguir que se vuelvan a abrir comercios o actividad comercial en la zona. Yo, pues, el hecho de vivir en ese barrio prácticamente toda mi vida, excepto algunos años que no estaba aquí, pues me ha hecho un poco espectador de primera fila y me llevó también a la necesidad de hacer un poco esta investigación con el objetivo, con el deseo de que sirviera de punto de partida para construir, ¿no? Para clarificar un poco, para visibilizar y para empezar a buscar juntos y juntas algún tipo de solución para conseguir que nuestro pueblo y ese ethos, ese alma, ese lo que somos, pues perviva, ¿no? Pero bueno, para entender bien Petrer, qué es Petrer y los problemas del centro histórico, hay que conocer un poco el contexto, el territorio. Y un aspecto clave es la relación con Elda, ¿no? Con la vecina ciudad de Elda, porque al final formamos una unidad que es indivisible. Petrer y Elda tienen desde hace 70 años sus tramas urbanas unidas físicamente y somos una conurbación que en 2025 supone 89.304, prácticamente 90.000 habitantes y nos hace ser el cuarto núcleo de la provincia de Alicante y el sexto o séptimo valenciano. Estamos ahí, nos ha superado Torrevieja en Alicante y en Valencia, a nivel valenciano, estamos ahí con Torrent peleando. Elda aporta mayor parte de población, 55.000 habitantes, y Petrer ahora mismo está en 34.000. Nosotros somos la 13ª ciudad en la provincia de población y bueno, pues creo que la Petrer, ¿no? La conurbación nos convierte en un actor importante a nivel regional y provincial. El crecimiento de Petrer y de Elda ha estado históricamente unido. Sobre todo a principios del siglo XX, Elda siempre ha sido un poco el motor de desarrollo y a principios del siglo XX vemos en esta tabla, vemos aquí que la línea naranja es el Elda, la línea azul es Petrer y la línea gris es la suma de los dos. Vemos que a principios del siglo XX un poco Elda despegó más y mientras que el desarrollo de Petrer fue más a partir de los años 50 de una manera más sostenida. De hecho, Elda alcanzó las cifras de población que tiene hoy en día en la década de los 80 y Petrer lo hizo 30 años más tarde, en la década de los años 2010. A partir del año 80, la población, el crecimiento de la población en Elda se frenó, la ciudad se estancó un poco, como vemos prácticamente, ¿no? Desde el 81 aparece ahí, no crece prácticamente nada. En parte también porque se quedaron sin suelo, ¿no? Porque Elda creció hacia el centro del valle, ¿no? hacia arriba, y llegó un punto que llegaron a Petrer y ya no pueden crecer más. Entonces, bueno, sabemos que de alguna manera saltaron, ¿no? Petrer, a partir de ese momento, fue cuando empezó a crecer a un ritmo más o menos constante de entre 4.000 y 6.000 habitantes nuevos por cada década, hasta principios de 2010, también coincidiendo con la crisis del ladrillo que tanto nos marcó. Y bueno, pues la población de las ciudades se fue acercando. El cambio de la forma de crecer que tuvo, o sea, ese estancamiento desde los 80 es fundamental también, porque esa saturación del espacio urbano de Elda abre una oportunidad y una necesidad para que Petrer se expandiera. Y empezó a absorber parte de ese crecimiento natural que venía dado por Elda, por la inmigración también que venía a trabajar en la industria. Y bueno, cambió un poco el equilibrio de la población y de funciones entre ambas. En este momento, a partir de los 80, Petrer pasó de ir a remolque de Elda a ser un actor cada vez con más peso en ese crecimiento urbano. Bueno, aquí vemos algunas cifras de lo que comentaba, ¿no? Los crecimientos. El naranja es Elda, el azul es Petrer. Vemos que pues, Elda desde los años 20 ya se ve unos crecimientos muy bestias, ¿no? 5.000, 7.000 habitantes. Aquí esto fue la posguerra. Los 50, de 60 a 70, 13.000 habitantes nuevos. O sea, Elda en estos 30 años, fijaos la cantidad de gente cómo aumentó la población de Elda. Petrer, en cambio, fue más sostenido. Vemos ahí que se mantuvo en unas cifras casi estables por décadas desde los años 50. Y bueno, esto es lo que aportaron al crecimiento del global. Sabemos que esto viene desde el 1842, ¿vale?
Pues aquí en esta etapa, por ejemplo, prácticamente todo el crecimiento venía dado por el crecimiento de Elda, se equilibró un poco y luego pues en esta época fue Petrer quien aportó la mayoría del crecimiento. ¿Cómo se encontraron las ciudades? Esto también es importante, porque los centros históricos de las dos ciudades, de Petrer y Elda, originalmente estaban a 2 kilómetros de distancia, pero ahora sus cascos urbanos están ya físicamente unidos por los barrios de la frontera, y bueno, ahora más, pero bueno, en origen fue la frontera y la zona de la Fraternidad. El desarrollo del espacio urbano de Elda llegó al límite, ¿no?, a lo que sería la zona de la Avenida de Madrid, como digo, poco después de 1950, y Petrer en ese momento apenas había crecido mucho más de lo que ya había a principios del siglo, ¿vale? O sea, Petrer prácticamente acababa aquí, en ese momento. Entonces, entre la década de los 50 y los 80 fue cuando hubo ese gran boom de población y que cambió las dos poblaciones para siempre, ¿no?, y nuestra forma de entendernos. Entre esos 30 años, como hemos visto antes, la población creció en casi 50.000 habitantes, en solo 30 años, que es fuerte. O sea, en el año 1950, en Elda y Petrer había 26.000 habitantes y en el año 1980 había 73.000. Elda se desarrolló hacia los lados, ¿no?, haciendo un poco una forma más cuadrada y también en altura, ¿vale? O sea, vamos al centro de Elda y vemos edificios altos, más altos. Mientras que Petrer se desarrolló siguiendo lo que era la antigua carretera de Elda, que unía el centro urbano de Petrer con el centro urbano de Elda, la carretera que ahora es Avenida de Elda, ¿vale? Eso era originalmente la carretera que unía los dos pueblos, y se buscó un poco esa unión vertical, de manera orgánica surgió, pero bueno, ha dejado una huella clave pues, en la forma que tienen los municipios. Vemos que Elda es una ciudad más compacta, más cuadrada, mientras que Petrer pues, tiene esa forma un poco más alargada, que contrastan bastante. Y bueno, pues eso también es una cosa que fue decisiva para la forma que tiene ahora Petrer y para también un poco la progresiva pérdida de importancia del centro, porque el centro, la palabra centro por defecto es el centro, ¿no? Pero realmente si vemos la imagen, el centro no es el centro está en un lado que además no tiene posibilidad de crecimiento porque tenemos la montaña, la rambla y la autovía, o sea, no hay posibilidad de avanzar por ahí, lo máximo es la folla. Entonces solo había que crecer hacia abajo, hacia el fondo del valle también, hacia zonas más cómodas, también decirlo. A pesar de que los dos pueblos se unieran físicamente y muchas de las dinámicas económicas, sociales y culturales fueran compartidas, a mí me parece importante destacar que hay dos identidades que tomaron caminos diferentes desde bastante antes, desde aproximadamente el siglo XVIII. A partir de ese siglo, en Elda se produjo una castellanización de la sociedad total, ¿vale?, como lo conocemos hoy en día, por diversos motivos, los que tampoco voy a entrar porque no soy historiador y aquí hay gente que seguramente lo sabrá mejor que yo y no quiero quedar mal. Pero bueno, también pues supongo que en gran parte por la inmigración de tierras castellanas, aragonesas y por también el creciente uso del castellano pues en clases más adineradas, más nobles. Bueno, se habla de la llegada de la viuda del conde de Elda con sirvientes que hablaban en castellano y entonces, bueno, en fin, puede ser, pero tampoco no voy a entrar en ese detalle. Petrer, en cambio, se mantuvo más como una población de clases más humildes, del campo, ¿no? Y se conservó el valenciano como lengua habitual. Entonces, creo que la cuestión lingüística ya es algo que marca mucho y que es algo muy curioso y que, por ejemplo, comentándolo hoy con los compañeros de Canadá, pues les ha llamado también bastante la atención. Y está el idioma, pero luego también hay algunas cosas sutiles que se pueden ver en nuestra forma de afrontar cualquier cosa, ¿no? Los retos, la política, las empresas incluso, la forma de ser, que aún marcan de alguna forma la personalidad de la gente de Petrer y de Elda, a pesar de que estemos completamente mezclados. Porque esas diferencias, obviamente, con el proceso de unión urbana, pues se han ido difuminando y se han ido mezclando a medida que esta unión ha ido avanzando. Pero bueno, se ve, ¿no? En las fiestas, sobre todo, pues también se ve claramente. Gran parte, o la mayoría de los habitantes, yo creo que sí que tenemos un poco un cierto sentimiento de pertenencia hacia nuestro pueblo, ya seamos de Petrer o de Elda,
y todos tenemos pues, un poco ese orgullo hacia nuestra patria chica, ¿no? Pero también siempre con el sentimiento de unión, de cooperación, de respeto, de trabajar juntos, y creo que todos somos conscientes de que no podemos vivir uno sin el otro. Pero bueno, es la particularidad de Petrer y Elda, que es que tenemos esa dependencia mutua donde conviven dos identidades culturalmente diferenciadas, pero bueno, con la que no podemos entender el uno sin el otro. Porque al final hemos crecido juntos y hay diferencias, pero hay más similitudes. Y estamos obligados a entendernos, pero manteniendo nuestra identidad propia, porque creo que también es importante y creo que ninguno de los pueblos quiere renunciar a ella. O sea que gestionar esto, como veis, no es fácil. Como he dicho antes, gestionar cualquier situación en un espacio urbano es muy difícil. Pero bueno, sí que creo que es importante conservar ese alma, ese ethos del lugar, aunque quizá también sea momento de intentar también mancomunar algunos servicios para optimizar, porque hay cosas que sangra a la vista verlo. Pero bueno, vamos al caso concreto de Petrer, ¿vale? Porque el desarrollo de nuestro pueblo a lo largo del siglo XX y principios del XXI pues ha estado marcado por ese crecimiento de población sin precedentes. La expansión urbana y la aparición de nuevas dinámicas internas que han cambiado la forma de nuestra ciudad. Como he comentado antes, con la llegada de la década de los 80, Elda llega al punto de saturación del espacio urbano, no le quedan espacios para construir prácticamente, y esto pues marca de alguna forma también el desarrollo de nuevas zonas en Petrer y causa ya la unión física definitiva de todo el término. Según los datos del padrón del INE, vemos que en Petrer en 1900 había 3.896 habitantes, y 50 años después, en el 50, la cifra había crecido bastante, se había duplicado, pero estaba en apenas 6.200. A partir de esa fecha, como he dicho antes, ya la población empieza a crecer a ritmo de aproximadamente 5.000 habitantes por cada década. En 1960 somos 10.600, en 1970 somos 16.000, en 1980 somos 20.000, en 1990 25.000 y en el 2001 30.000. Llegando a nuestro punto máximo, que fue en el 2011 con 34.700 habitantes. Bueno, pues nos hemos mantenido ahí desde entonces, y este aumento de la población vino acompañado también, pues, pues obviamente, vino al calor de un crecimiento urbanístico y también pues, a un proceso cultural importante, ¿no? a un cambio. Nuestra cultura, nuestra identidad, lo que Petrer había sido toda la vida, empezó también un poco a tambalearse. Empezó a cambiar. Y bueno, pues aún a día de hoy, a pesar de que ya nos hemos ido mezclando, como he dicho antes, sí que se nota aún cierta diferencia de orígenes cuando la gente, pues, se dice popularmente, ¿no? La gente de Petrer, de la Plaza España para arriba, y la gente de la Plaza España para abajo. Hay algo marca, ¿no? Y también, por supuesto, hay una marcada personalidad, por ejemplo, en la gente de la frontera, ¿no? También que tiene una personalidad propia como barrio, que ya tiene una historia larga y con mucho poder. Y este crecimiento también pues, fue un motor de desarrollo, pero también plantó de alguna manera las semillas de una pequeña separación socioespacial interna, y manteniendo un poco a la población más vinculada con ese alma local un poco en la zona alta de Petrer. Bueno, esto era simplemente para que vierais pues, ese estancamiento que hubo luego a partir de los años 2010, y bueno, un poco estas etapas de crecimiento. Esa primera etapa de crecimiento muy despacito, desde el año 1800, un crecimiento tímido a principios del siglo XX, el gran crecimiento y desarrollo entre el 50 y 2010, y ya pues el estancamiento y lo que tenga que venir después, que no sabemos lo que pasará. Y bueno, esta tendencia de crecimiento ha sido pues, un desplazamiento hacia el oeste, ¿no? Hacia el fondo del valle. Y en esta imagen pues, se ve un poco también el inicio, ¿no? Esto sería un diagrama en un libro de Gaviró Pence, precisamente, de Charon Avalón, del año 94, de cómo sería el espacio físico de Petrer antes de que hubiera nada, ¿vale? Aquí veis lo que sería el montículo del castillo, la plaza de Dalt, la plaza de Baix, el Altico, ¿vale? Vemos que al final pues, es una zona de montículos y que luego vamos tendiendo hacia el fondo del valle.
Estamos en el Valle del Vinalopó, un espacio con condiciones pues, muy favorables para el asentamiento, ¿no? Porque estamos en un pasillo natural entre la costa y el interior, nos permite tener pues esos montículos de vigilancia para que no nos conquisten, para evitar a nuestros enemigos, que nos permite, concretamente el caso de Petrer, nos da una cuenca visual de 60 kilómetros a la redonda en algunos puntos, que bueno, pues, a la hora de defendernos pues vino muy bien, ¿vale? Como veis, pues es esta pequeña parte con montículos, vemos ahí eso que he comentado, y el pueblo se fue desarrollando a partir de las zonas altas, ¿vale? Obviamente, pues el origen tiene esos desniveles claros para favorecer, tenían un motivo real, o sea, poner ahí el pueblo no era porque le gustara subir costeras, era porque era más seguro tener el pueblo ahí que tenerlo en el fondo del valle. Ahora ya eso se nos hace más impensable porque ya no hay tantas, bueno, aquí no hay tantas guerras, pero antiguamente sí, entonces tenía un sentido, ¿no? Bueno, está el castillo está a 520 metros de altura y bueno, sabéis que el pueblo está alrededor de los 350, 400 y entonces hay pendientes al final que son de hasta el 7-8% en el casco urbano, sobre todo en la zona del centro histórico. Y sabemos pues, que Petrer está en esa parte en cuesta, ¿no? Petrer está en cuesta y eso también condiciona pues, la dinámica de movilidad del centro y de cómo la población se desplaza. Aquí ha habido poblamiento hay evidencias desde el tercer y segundo milenio antes de Cristo, también por los romanos. También sabemos que Petrer tiene evidentes restos de época romana, como se pueden ver en nuestro museo, en el Museo de Damaso Navarro. También tenemos evidencias de ocupación en época islámica, bajo medieval, y empezaría todo con un pequeño poblado fortificado en la zona del castillo. Bueno, los restos de la actual fortaleza son aproximadamente del siglo XII, al amparo de la cual surgió el caserío que constituye el núcleo histórico y tradicional de Petrer. La estructura del centro histórico, tal y como está hoy en día aún, es prácticamente la misma como se concibió a la que se conserva. Hay algunas modificaciones, por ejemplo la apertura de la calle Cura Bartolomé Muñoz, que unía las plazas de Dalt y de Baix, que antiguamente no estaban unidas, y vemos que entre los siglos XII y XVI el crecimiento del espacio urbano fue prácticamente nulo, ¿vale? No hubo casi crecimiento. Se aceleró luego, a partir del siglo XVI y XVII y XVIII, perdón, y el crecimiento ha perdurado, esto ha perdurado hasta nuestros días. Vemos aquí una ilustración precisamente de Concha, que está por ahí, de cómo podría ser Isn-Vitrir, ¿no? En época almohade, en los siglos XII y XIII, ¿vale? Vemos ahí la zona del castillo, pero podemos identificar ya algunas de las calles que aún están hoy en la trama urbana. Y en el libro al que hacía alusión antes, el libro de análisis urbano de Petrer, vemos un poco pues, cómo el pueblo se fue desarrollando, ¿vale? Esto vemos cómo va ampliándose, pero ya se pueden atisbar un poco calles, pues esto sería la zona de la actual iglesia, la calle Mayor, que sería pues, una de las calles primigenias, ¿vale? La plaza de Dalt ya aparece por aquí, la plaza de Baix, este sería un poco el desarrollo, y vemos que esto prácticamente está igual. Bueno, aquí tenemos un callejero, un croquis elaborado por José María Bernabé Maestre, de cómo sería Petrer en 1735, y vemos pues eso, lo que comentábamos, que prácticamente la trama del centro histórico pues es muy identificable y se puede ver prácticamente lo que sigue habiendo hoy en día. Bueno, aquí tenemos la balsa de lo que sería detrás del actual ayuntamiento, etc. En este mapa sí que del 1898 también vemos que el crecimiento pues, prácticamente era nulo. Esto sería lo que es ahora la calle Gabriel Payá, esa carretera de Elda o esa carretera de Novelda, que tenían esos nombres porque eran lo que nos unía con esos municipios realmente. A mí me llama bastante la atención porque, bueno, pues eso, fijaros cómo, hasta dónde llegaba Petrer en ese momento, ¿vale? En este momento, como he dicho antes, Petrer y Elda estaban separados por justo 2 kilómetros y fue justo en el inicio del siglo XX cuando se inaugura la calle Gabriel Payá.
Y esto pues confirma un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Que el centro de gravedad del pueblo fue bajando hacia abajo, fue yendo hacia el centro, hacia zonas pues, menos empinadas, y la Plaza de Baix también fue ganando más protagonismo respecto a la Plaza de Dalt, etc. Hemos visto que durante la primera mitad del siglo XX el crecimiento no fue muy acelerado, pero a partir del 50 fue cuando se produjeron esos dos crecimientos simultáneos, ¿vale? A partir de los años 50, y esto es curioso, el centro, bueno, empieza a desarrollarse la parte del ensanche, Gabriel Payá, Leopoldo Pardines, la zona de la Plaza España, pero al mismo tiempo, de manera separada, se produce el surgimiento de la zona de la frontera. Es decir, que hubo un momento donde Petrer tenía como dos asentamientos separados prácticamente por 1,5 kilómetros, ¿vale? Poco a poco, a lo largo de los años, vemos una evolución, años 56, 64 y 85, lo que era la carretera de Edla, que ahora es Avenida de Edla, se fue de alguna forma colmatando, ¿no? Se fue llenando a los lados, ¿vale? La gente fue construyendo alrededor de esa carretera y poco a poco pues, el municipio sí que se generó lo que sería eso que decimos hoy en día y que tiene un sentido, ¿no? Eso de la Plaza España para arriba. Es que de la Plaza España para arriba es una cosa y de la Plaza España para abajo es otra, ¿no? Es una realidad urbana. Y se fue constituyendo esa separación, ¿no? Aquí estaría la zona del UBI, etc. ¿Vale? Es un desarrollo lógico, o sea, nos vamos hacia el centro, hacia zonas más cómodas, menos puestas, que sea más cómodo moverse y es normal, ¿vale? En el año 77 se aprueban las primeras normas urbanísticas, bueno, normas subsidiarias, vemos cómo era Petrer en el 77, donde no aparecen aún ni el Campet, bueno, el Hort del Chambiter, está aquí lo que sería luego el 9 de octubre, la zona de Basa Perico, Avenida Reina Sofía, pero vemos lo que comentábamos, ¿no? La Avenida de Edla como eje, la zona de arriba desarrollada y la zona de abajo, y aquí en medio pues un poco huecos. Ya en el año 95-97 se redacta el plan general con el objetivo, y esto me lo comentó cuando hice el trabajo en su día, el que era el arquitecto municipal en ese momento, Jesús Quesada, que el objetivo que tenían realmente era rellenar huecos. O sea, el trabajo era muy intuitivo, ¿no? O sea, si Petrer había crecido así, pues había que rellenar esos espacios que quedaban vacíos entre lo que había crecido por arriba y lo que había crecido por abajo. Que esto era esta zona verde, que ahora ya está urbanizada, y que es lo que comentaba, o sea, esto se produjo realmente en ese lapso de tiempo un poco que yo pues, que he vivido, ¿no? Entonces, por eso he sido espectador de primera fila. También le hice una entrevista en su día a Francesc Amorós, que fue concejal de urbanismo en parte de estos periodos, y me admitió pues, una de esas cosas, ¿no? Que el tirón urbano de las nuevas zonas, y lo estoy leyendo literalmente, tuvo también efectos no deseados o que no se esperaban sobre el centro urbano tradicional. También es verdad que no se terminó de realizar todo el plan general porque llegó la crisis del ladrillo, etc. Y se quedó por desarrollar toda la zona de Platans y la zona de Lubi, que ahora se está empezando a desarrollar. Entonces se ha generado que en Petrer haya una zona con unos servicios muy buenos, de mucha calidad, y con los que el centro histórico no puede competir, es imposible. Entonces, bueno, se ha generado un poco ese efecto de sombra, ¿no? hacia el territorio que ya existía, porque no tenemos los equipamientos. Quizá se debió en ese momento tener en cuenta, quizá se tuvo que considerar qué posibles consecuencias negativas podría haber habido. Pues quizás sí, pero a lo mejor en ese momento no se pudo, no se cayó en ese tema, o se pensó que el crecimiento iba a ser infinito y que todo iba a ser muy fácil de solucionar. Bueno, esto es una imagen también bastante ilustrativa, ¿no? Del 56, como vemos esa carretera de Edla, y del 2022, cómo ha sido el crecimiento del pueblo, ¿vale? Lo que había en el 56 y lo que hay ahora. Esto de aquí es la Plaza España, ¿vale? Para que os ubiquéis. Entonces, bueno, también hay que reconocer que el desarrollo contemporáneo del espacio urbano, sobre todo en las zonas nuevas, pues ha estado condicionado de alguna manera también por la dinámica de la ciudad de Edla. Y es bastante visible también cuando vemos los mapas que las zonas nuevas están de manera lógica, intuitivamente mejor conectadas con las calles de Edla que con las calles, por ejemplo, del centro de Petrer. Bueno, ahora con la apertura de Lubi ha cambiado un poco, pero entrar a Gabriel Payá era pasar un poco como por una especie de embudo urbanístico.
En el año 2006 se intentó hacer un plan de reforma interior que no salió adelante para dinamizar un poco todo este entramado urbano. Pero bueno, no salió adelante por una serie de problemas que tampoco entrar en detalle es complicado, pero bueno, fue exceso de crecimiento de suelo, de ocupación del suelo. Y este plan de reforma interior planificaba la construcción de 700 viviendas, de locales comerciales, de parques subterráneos, y actuaría sobre 430.000 metros cuadrados. Y aquí también, hablando con el arquitecto municipal y también con Francesc Amorós y con algún político más que tuve la oportunidad de hablar cuando estuve haciendo el trabajo, también me comentaron que más allá del rechazo que hubo por un tema legal, también pasó que cuando se generó ese plan general del año 95, sí que había un consenso y todo el pueblo estaba de acuerdo, o todas las fuerzas políticas estaban de acuerdo en que había que hacer algo para planificar el desarrollo de Petrer. Pero con este plan de reforma interior no fue así, ¿vale? Y bueno, me dijeron, de hecho, no recuerdo quién me lo dijo, pero me dijeron que este plan de reforma interior se convirtió en un arma arrojadiza y entre facciones políticas, incluso entre vecinos, porque también era un plan polémico, porque implicaba derribar algunas zonas de viviendas, que era un plan del que no he encontrado información prácticamente, no hay casi nada, y ni me han querido dar nada en urbanismo, pero bueno, que era un plan muy optimista. Pero bueno, fue un momento crítico porque si el plan estaba bien o no lo sé. Había varios planes también. Esto era una propuesta que no salió tanto por ahí por los medios, pero que me encontré un día en una página web que cuesta identificarla un poco, ¿no? Que era ampliar también un poco la zona de la Pinada, introducirla en la trama urbana, crear una especie de plaza. Esto no sé si fue una prepropuesta o que presentaron al concurso, no lo sé, pero bueno, está ahí. Actualmente sí que el tema del UBI se está empezando a desarrollar, pero es una propuesta también bastante menos grandiosa que la que se hizo en aquel momento, ¿no? Y está vinculado principalmente, o casi exclusivamente, al desarrollo de una gran superficie comercial, como en Mercadona, un parking subterráneo privado para Mercadona, y también se prevé, sin fecha todavía, que se construyan viviendas. Por lo que he podido ver en prensa y también leyendo un poco los planes, se prevé que por iniciativa privada se construyan unas 100 viviendas y también recientemente el Ayuntamiento ha puesto a disposición del Gobierno autonómico parte del suelo, lo que son ahora los parkings, para construir 170 más. De momento, según tengo entendido, el Gobierno autonómico no ha respirado y la iniciativa privada tampoco de momento tiene intención de ejecutar nada. Pero de todas maneras, el plan del año 2008 planteaba 700 viviendas, el plan de ahora 100 privadas y 170 públicas, apenas 270, que ya veremos si se hacen en algún momento. Se harán, pero no sabemos cuándo. Que eso también es importante. Pero bueno, también tampoco quiero yo defender aquí el plan este de reforma interior, porque también hubiera supuesto cargarnos zonas como la ciudad sin ley, que a lo mejor en ese momento no se pensó tanto, pero que yo considero que tiene un valor patrimonial muy alto y que debería conservarse. Bueno, sí, hicieron un show de drones cuando inauguraron el UBI, el parque. Pero bueno, sí que está contribuyendo a coser un poco la tal. ¿Cómo se distribuye la población de Petrer hoy en día? Bueno, pues en datos de 2018 vemos que existe una división interna importante, ¿no? Vemos que la zona del centro tradicional tiene más o menos el 30% de la población, mientras que las zonas de más abajo, ¿no? Tanto la zona de desarrollo reciente como la zona de la frontera, tienen cerca del 70%. Aparte de la cantidad de gente, también es notable la diferencia en la media de edad. Vemos que en el centro tradicional la media de edad estaba en cerca de 44 años, mientras en las zonas de más abajo esa media de edad estaba en torno a los 40. ¿Vale? Para facilitar un poco el trabajo, yo me dividí el pueblo en esta serie de zonas, ¿vale? La zona del centro tradicional, esta zona que está más influenciada quizá por arriba aún, y las zonas más nuevas, más aparte también las zonas rurales o de la zona de salineras, etc.
Como digo, la zona del centro tiene aproximadamente el 30% de la población, 8.000 habitantes más o menos, y el resto pues unos 18.000. Porque hay una parte también importante que vive en las zonas rurales. O sea, aquí me refería a la población que vive en el espacio urbano. Luego hay un porcentaje que vive también en los campos o en salinetas, etc. ¿Vale? Luego también es curioso porque en esta zona, y si nos vamos a los datos más concretos del catastro, vemos que concretamente hay zonas de Petrer donde la edad media de la gente que vive en ellas tiene hasta 15 años de diferencia. Por ejemplo, hay secciones en la zona del Campet, hay zonas en la zona del Campet donde la edad media de gente que vive está en torno a los 33 años, ¿vale? Pues familias jóvenes, con hijos, etc. Mientras que hay zonas del casco antiguo donde la edad media está cerca de los 50 años, ¿vale? Esto es una diferencia muy notable y hace que haya zonas del espacio del centro histórico que están realmente teniendo un problema de envejecimiento. Y este desequilibrio es un punto débil clave para el centro histórico porque una población envejecida implica que las necesidades de servicios sean diferentes, que el dinamismo económico pues, no sea tanto, ¿no? Y que pues, esas familias jóvenes con niños que normalmente no tienen acceso a servicios como por ejemplo los colegios, pues no lo elijan para vivir. Y también pues a veces también hace que haya menos masa crítica o menos gente joven con impulso para generar cambios. Entonces creo que una de las cosas que se tienen que trabajar es tratar de reequilibrar un poco esta estructura de edad y de la forma que sea intentar igualar las medias de edad dentro del centro histórico de Petrer. Yo también, aparte de los datos del catastro y todo esto, lancé una encuesta cuando hice el trabajo donde respondieron cerca de 550 personas, lo que le daba a la encuesta bastante validez y bueno, pues se evidenciaba que efectivamente también había cerca de un 13% de gente que ahora vivía en zonas nuevas, pero que su familia, sus padres, vivían en la zona antigua. Es decir, que se evidencia que ha habido un trasvase de gente de la zona del centro a zonas nuevas. En esta encuesta también intenté medir de alguna forma eso que os comentaba antes, ¿no? El alma del pueblo, el ethos, ¿no? Cómo se siente la gente sobre su pueblo, cómo lo valoran, etc. Una pregunta muy sencilla que hice fue: ¿te sientes de Petrer? Del 0 al 10, ¿cuánto? En la media salió el 8,14, ¿vale? Pero era curioso que de la zona 1, que recordemos que esto va como de arriba abajo, ¿vale? En la zona 1 era un 9,12, mientras que en la zona 5, que sería la zona de la frontera, era un 7,15, o sea, 2 puntos de diferencia de una pregunta tan sencilla como ¿te sientes de Petrer? ¿Vale? A mí me llamó esto bastante la atención. También se vio otro fenómeno curioso, y es el tema lingüístico, ¿vale? Estos son datos de media, ¿vale? Donde, bueno, pues vemos que el 92% de la población de Petrer entiende el valenciano, el 72%, son datos de 2019 esto, no sé si habrán cambiado seguramente, el 70% puede hablarlo, el 42% aproximadamente lo utiliza de manera habitual, el 57% sienten que Petrer es un pueblo valenciano parlante y el 65% pensaban que había que fomentar el uso de la lengua. Y una cosa curiosa, también sacando de aquí, es que a pesar de que el 70% podía hablar valenciano, solo el 58% lo utilizaba habitualmente de esa gente. Es decir, que un poco menos de la mitad de la gente que habla valenciano no lo habla en Petrer, ¿vale? También por lo que sea, porque las condiciones no lo dan. Y esto también yo creo, y lo traigo a colación porque creo que también define un poco el alma del pueblo. Digo que estas cifras son de 2019 porque hace poco, no sé si lo recordáis, ha habido una consulta sobre la lengua base de la educación y los resultados en Petrer han sido bastante diferentes a lo que decía esta encuesta. Apenas el 30% de los padres y madres de Petrer han decidido que sus hijos estudien en valenciano. Y también se evidencia esa correlación, ¿vale? Cuanto más arriba, más valenciano, cuanto más abajo, menos valenciano.
El único colegio que ha optado por un mayoritario uso de valenciano ha sido La Folla, con el 80% de los votos, que sería el colegio que da servicio al centro histórico, por así decirlo. El resto de centros están muy por debajo y a mí me gustaría destacar sobre todo el caso del 9 de octubre, ¿vale? Recordad el antiguo Primo de Rivera, el antiguo colegio del centro del pueblo, donde apenas el 40% han solicitado clases en valenciano, o Reina Sofía, que también da servicio al centro, donde apenas el 20% han solicitado que las clases, la lengua base de la educación de sus hijos sea el valenciano. Entonces, bueno, quizá habría que repetir esta encuesta y ver los resultados, no lo sé. Y bueno, pues me resulta curioso, aunque es algo sabido, que la capacidad de hablar en valenciano y la frecuencia de uso pues vaya dependiendo del barrio. Aquí vemos el análisis por barrios, ¿vale? En la zona 1, Centro y La Folla, el 85% hablan valenciano, lo saben hablar, y casi el 70% lo utiliza habitualmente. Conforme vamos bajando, vemos que cada vez menos gente puede hablar valenciano, ¿vale? Hay una diferencia del 20% entre la zona centro y la zona de la frontera, y además el uso habitual también desciende. Esto no es total, ¿vale? O sea, quiero decir, aquí el 85% hablamos valenciano y el 68% lo utilizan habitualmente. Mientras que en la frontera el 75% lo hablan, pero solo el 33% de esa gente lo utilizan habitualmente. Es decir, que aparte de que lo habla menos gente, hay menos gente que lo utiliza. O sea que es doblemente curioso para mí. Y vemos pues eso, la frecuencia de uso real, pues cómo va descendiendo. Una cosa es que no me gustaría, o sea, yo no hablo del tema lingüístico como un tema de enfrentamiento ni nada, sino simplemente por medir de alguna forma, porque me gusta medir las cosas, medir de alguna forma esto de, bueno, pues el sentimiento de pertenencia hacia el pueblo. Considero que esto es algo que lo marca, ¿vale? El tema festero, el tema de la vinculación con las fiestas, para mí también es algo que puede marcar un poco ese sentimiento de identidad local. Y también pues demuestra pues esas diferencias que son cosas que sabemos todos, pero a lo que pues le puse cifras aquí, ¿no? En la zona vemos como a medida que bajamos hacia abajo, hacia las zonas, la zona 5 recuerdo que es la zona de la frontera, pues la participación en las fiestas de los cristianos desciende, ¿no? De más de la mitad en esta zona, y con gente que antes participaba y ahora ya no lo hace, a apenas un 15% en la zona de la frontera. Y no radical, pues aquí vemos. Y también pregunté por la participación en la fiesta de Elda, ¿no? También me llamaba la atención. Yo aquí la verdad es que me llevé una sorpresa porque las cifras son bastante homogéneas, hay alguna diferencia pequeña, pero realmente cerca del 22% de gente que reside en esta zona participa también en la fiesta de Elda, cuando en la frontera la cifra es prácticamente igual, del 25%. O sea que esto realmente no vemos como sí que la gente de Petrer abrazamos las fiestas de Elda de manera más clara y sin importar de dónde venimos. Pero bueno, eso, parece que cada vez más petrolancos pues pasamos de la frontera de Petrer, bajamos a Elda y participamos de las fiestas. Para no enrollarme con este tema mucho más, ¿vale? Porque he sacado así las cifras más claras, hice bastantes más preguntas, así que agradezco mucho a toda la gente que participó en esta encuesta. Bueno, aquí puse toda la mayoría de hitos, vemos un poco cómo conforme vamos bajando, pues la mayoría de ítems van descendiendo, ¿vale? Por zonas, y traté de medir de alguna forma lo que yo llamé el índice de identidad local, ¿vale? Yo ponderé todas esas preguntas, les puse unos valores, un algoritmo que se llama ahora, ¿no? De estos, y calculé pues que el índice de identidad local iba descendiendo a medida que bajábamos. Yo creo que sería interesante también esta encuesta, a lo mejor repetirla en otro momento y ver cómo va evolucionando, ver si cada vez más gente pues, participa de las dinámicas de arriba o al contrario, ¿no? Pero bueno, una forma de ponerle cifras a algo que todos sabemos, pero que creo que nadie había medido nunca. Y también, bueno, decir que el tema de las fiestas de moros y cristianos es interesante porque también, revisando el trabajo que hice y actualizándolo con cifras de ahora, en los últimos 6 años la cifra de festeros en Petrer ha crecido en casi 900 personas, o sea que seguramente también esto haya avanzado más y yo quiero pensar que sí, ya, no sé, alguna vez lo haré. Pero bueno, se evidencia que existe una correlación entre la distancia de la zona centro y la intensidad del sentimiento de pertenencia hacia Petrer, ¿vale?
Bueno, esto es lo que os comentaba de las medias de edad, ¿vale? Vemos como en ciertas zonas del centro histórico estamos en 48 años, 47, 47, 46, mientras que en otras por aquí estamos en el Campet, esto sería la Plaza de la Unión de Festejos, en 33, lo que evidenciaba antes. Y por zonas concretas vemos un poco la variación que ha habido en cuanto a población y media de edad. Esto ya es el centro de Petrer, ¿vale? Estas son zonas del centro. Vemos que todas las zonas, excepto una, han perdido población entre el 95 y el 2018, ¿vale? Del orden de entre el 16 y 17, una media del 6%, y que además la media de edad ha crecido en todos, excepto en uno, ha aumentado en 6 años. O sea, la población es menos y más mayor. Y si nos vamos a términos relativos, esto ya es aún más bestia, ¿no? Porque aparte de que cada vez la población es más mayor y hay menos en términos absolutos, en términos relativos, es decir, vale, aparte ha crecido, ¿no? Pues si la zona, la zona del centro en el año 1995 suponía el 34% de la población de Petrer, ahora supone el 24%. Es decir, que en términos absolutos ha bajado un 6%, pero en términos relativos ha bajado un 10%. Porque, claro, ha crecido la población en otras zonas del pueblo, y esto también es importante. Entonces, bueno, se evidencia ese vaciamiento de población y ese envejecimiento y pues la pérdida de peso relativo respecto al conjunto del municipio. Y también se evidencia que ha habido una decadencia comercial y de vitalidad económica en el pueblo. Haciendo un mapeo, los datos legales son bastante limitados, ¿vale? El Ayuntamiento de Petrer editaba una guía económica donde cada año publicaba los datos de empresas que cerraban y que abrían en cada zona del pueblo. Antes se publicaba todos los años, ahora lo publican a veces cada 2, y la última que se publicó fue el año 2022, o sea que faltan un poco de datos. Me gustaría que hubiera aquí algún político para ver si la publicaban, porque era muy interesante. Pero bueno, como no había muchos datos, yo también me fui a preguntar, hablé con mi tía Puri, que está por ahí detrás, le fui preguntando a mucha gente para hacer un poco un mapeo de los negocios que había en Petrer en los últimos 50 años. Y cada punto negro que veis aquí es un negocio que ha cerrado y que no ha abierto en la zona centro de Petrer en las últimas décadas. Como veis, no hay pocos. Incluye también, aparte de negocios, el mercado municipal, que cerró, la escuela infantil Virgen del Remedio, que se trasladó también a la zona de la Canal, y el colegio Primo de Rivera, que se trasladó a la zona de la de Octubre. Por supuesto también las entidades bancarias, que esto es un contexto ya general europeo, han ido cerrando las sedes, pero también ahora mismo quedan solo dos bancos en Petrer, cuando antes había pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, ¿vale? Pues esto también evidencia que el declive está ahí, ¿vale? Y volvemos de nuevo a las escuelas, ¿vale? Una vez más. Volvemos de nuevo a este colegio y yo creo, es una sensación personal, pero considero que el cierre y el traslado del colegio para mí es una causa crucial en este proceso de decadencia, porque como digo, ahí íbamos 436 alumnos el año de su cierre, llegó a tener 600 alumnos en algún curso, era el tercer colegio más grande de Petrer, llevaba 73 años abierto, y era un nido histórico, era una locomotora urbana que se llama, ¿no? Era un espacio de esos que hace tracción y que genera movimiento en un pueblo. Además era un edificio emblemático y su cierre y el deterioro que tuvo después supuso un golpe, también incluso yo diría que de autoestima a la identidad de nuestro pueblo. Si vemos los análisis de cobertura escolar, esto es un diagnóstico que se hizo de la movilidad urbana, esos diagnósticos que se han estado comentando, pues esto es uno de esos documentos que se publican en ellos. Esto marcaba la distancia 10 minutos andando de cada colegio, ¿vale? Cada círculo marca 10 minutos, son distancias distintas porque, como digo, Petrer, como sabéis, Petrer es un pueblo con una pendiente, ¿vale? Entonces no es lo mismo recorrer 300 metros en el casco antiguo que 550 en la zona de la frontera, que es llana, ¿no? Este era el colegio Primo de Rivera, ¿vale? Como veis, ocupaba toda esta zona. Y esta es la reedición de ese mapa que he hecho yo ahora, y vemos que existe un vacío justo aquí, justo el espacio que ocupaba el colegio Primo de Rivera. Entonces, decimos que toda esta zona de aquí
no tienen un colegio a menos de 10 minutos andando, que puede pareceros, a lo mejor, sobre todo a los que venís de Canadá, a lo mejor decís, joder, qué lujo, 10 minutos andando. Ya, pero si tienes la oportunidad de tener un colegio a 10 minutos andando, es mejor tenerlo que tener uno a 20, ¿no? Entonces, bueno, eso también es importante. Entonces, bueno, se corrobora la pérdida de equipamientos y comercios en la zona centro de Petrer. Y a mí pues me surge también la pregunta, digo, no sé, yo no estaba en ese momento cuando se tomó esa decisión, pero no se valoró desde el ayuntamiento rehabilitar el edificio. En Elda, por ejemplo, en el Colegio Padre Manjón, un colegio que más o menos por antigüedad, por tipo de edificio y por relevancia es algo muy similar, se renovó el colegio, se puso en valor y es un centro de referencia en la ciudad. Aquí no, ¿había algún interés oculto detrás? No lo sé, eso ya no tengo ni idea. Y me gusta y os voy a leer una pequeña poesía que hicieron. Hay un libro que se editó en el año 2002, cuando cerró el colegio, recordando un poco en los años de historia de esta escuela, una poesía que hizo Vicente Maestre Montesinos, que lo llamó Requiem en memoria de les escoles del Govern, institución de enseñanza petrolanca. Pienso que por negligencia, desidia e imprudencia temeraria se cargan la institución que es casi centenaria. Error no, provocación es ignorar nuestra historia. Son 3 las generaciones en las que le hemos mamado, del elixir del saber, y yo no alcanzo a comprender que en plazo tan limitado se impusieran barracones. ¿Qué intereses hay ocultos detrás de esta operación? Desde la corporación se hace mutis por el foro, actitud que yo deploro, demandando información. En el inmueble inicial no aparece aluminosis. Lo que sí existe es psicosis a nivel consistorial. Queridísimo colegio, lo que han hecho de ti es puro sacrilegio. Yo, como digo, no estaba en ese momento allí, no sé lo que pasó. Bueno, estaba, pero tenía 10 años, entonces no me podía enterar de lo que pasaba. Ahí me dijeron, un cole nuevo, perfecto, maravilloso. Pero claro, ahora ya no tengo 10, ahora tengo ya 32 y ya veo otras cosas. Así que bueno, creo que es un factor clave que aceleró todo este proceso y que eliminó pues, un atractivo clave para atraer familias jóvenes al pueblo y para tener ese incentivo, ¿no? Y además, pues todo lo que significaba el colegio más allá de ser un espacio educativo también. Y sin entrar en más detalle también, recalcar, pues, como he dicho antes, que no solo desapareció el colegio, sino también todas las escuelas infantiles, guarderías, públicas, privadas que había en la zona centro. No hay nada ahora. Lo más cerca es por la zona del Raco. Más leña al fuego también, ¿no? Percepción del barrio. Me queda poco ya, ¿vale? No os preocupéis. También en esta encuesta pregunté qué uso le daban a la ciudad, a esta zona del barrio, y por qué no se le daba más uso. Bueno, el barrio se usaba, sí que la gente admitía que era una zona que le gustaba para venir a pasear, la consideraban una zona agradable, un 7 sobre 10 de agradable, consideraban que estaba conservada regular, un 5,6 sobre 10, pero más o menos 6 de cada 10 personas de Petrer decían que venían habitualmente al centro. ¿Por qué no venían tanto? Decían pues, porque había poco ambiente en las calles, poca oferta de ocio, poca oferta de restauración y en menor medida porque una de las tesis también que se ha barajado siempre es que en Petrer no se puede aparcar, no viene nadie porque no se puede aparcar. Bueno, pues era lo que a menos le importaba a la gente. La gente prefiere que haya bares que aparcar, por lo visto. Y hablaban de que cuando venían, sobre todo venían a eventos, ¿no? El 90% venía vinculado por temas de las fiestas de moros y cristianos, eventos festeros, el Festival Arte en Vidril, cerca del 80%, otro tipo de eventos que se pueden dar en el pueblo, culturales, las fiestas patronales de octubre, con ligeramente menos importancia en el contexto, eventos en el Teatro Cervantes o otras actividades como esta que se pueden dar en Caixa Petrer, en el Centro Cultural, en la sede universitaria. Estos son los eventos, ¿no? Entonces, bueno, esto también me hace reflexionar, ¿no?, sobre el fenómeno de la fiestificación. Y esto es meterme en un terreno un poco pantanoso, del que no estoy seguro si saldré escaldado. Pero bueno, voy a hablar de la aparición masiva de sedes de comparsas y de filas, de los cuartelillos, en el casco antiguo y en el entorno inmediato. Es un fenómeno del que creo que todos hemos hablado un poco, ¿no? Y también es un fenómeno, como todo, que tiene dos caras. Por un lado, pues es verdad que el hecho de que existan los cuartelillos ha contribuido a que se conserven algunos inmuebles antiguos que a lo mejor de otra forma
pues se habrían arruinado, se habrían derribado o lo que sea, ¿no? Se habrían ocupado, quién sabe. Pero también la proliferación de estos cuartelillos, y no sé si hay algún vecino del centro histórico aquí, pues también sabrá que han generado unas molestias al vecindario, al cada vez menos numeroso vecindario y otros efectos negativos. Y es que el uso festero al final ha ido sustituyendo el uso residencial y comercial y ha provocado también un descenso en el número de viviendas y de comercios disponibles. Y sabemos que la actividad festera, y lo digo siendo muy festero, es una actividad que suele ser, ahora menos porque está bastante más controlado, pero es una actividad que se acota en momentos muy puntuales del año, que es ruidosa y que tampoco, quiero decir, las casas se mantienen, pero tampoco no es una casa, ¿vale? Un cuartelillo es un cuartelillo. Entonces, también, sobre todo, a partir de que se estableció la ordenanza de cuartelillos en el año 2015, se reguló bastante el uso, pero también es una actividad que genera bastantes molestias a los vecinos. Entonces, bueno, pues de alguna manera es una serpiente, que es una... ¿cómo se me ha olvidado el refrán? Pescadilla. Una pescadilla que se muerde la cola, efectivamente, ¿vale? Que no solo se sustituye el uso, sino que también indirectamente se empuja un poco a salir a la gente del barrio. Si había pocos que quisieran vivir allí, pues ahora menos. En el 2015, como digo, se aprobó una ordenanza que reguló el uso de los cuartelillos, también en el centro histórico, para evitar que proliferaran. Se limitó a los 90 que ya había, no se dejó hacer más, ¿vale? Para pues, permitir por lo menos que la gente, que no hubiera una conquista total de la zona antigua. Pero es verdad también que esta fue una medida restrictiva, tampoco hubo nada más. O sea, no hubo una propuesta de decir, venga, vamos a hacer un proyecto súper ambicioso y a dar subvenciones para que los cuartelillos se conviertan en bares, que podría ser, ¿no? No. Entonces, este proceso yo lo he denominado fiestificación, ¿no? Porque hay un concepto que es gentrificación, que es el proceso por el cual los centros históricos son colonizados por el turismo, las tiendas de barrio van cerrando y se abren comercios, franquicias, comercios enfocados al turismo, ¿no? Ese proceso que habremos visto todos de el bar Pepe desaparece y aparece un café de especialidad donde te cobran un capuchino por 5 euros cuando te lo estabas tomando por 1. Pues aquí no tenemos ese problema con el turismo, pero sí que quizá ese proceso de fiestificación, que podemos llamar de alguna forma, sobre el cual que creo que también hay que reflexionar, festeros y no festeros, pero el pueblo en general. ¿Y se está haciendo algo? Bueno, pues algo se está haciendo, ¿no? Se han hecho algunas estrategias, el plan Avista 2030, esa estratégica participativa en la que participé junto a Antonio y la Universidad de Alicante para elaborar un pequeño diagnóstico y algunas recomendaciones para el futuro, donde se hablaba de esa necesidad de abordar una de las acciones claves, ¿no? Un plan de revitalización del centro histórico y del ensanche. Y también se hizo un análisis y diagnóstico sobre, bueno, otro departamento de la universidad lo hizo, que fue el análisis que luego originó pues, ese cambio de sentido en algunas calles y tal, que a mi juicio se hizo de una manera un poco con prisas y me quedé con la sensación de que se hizo más vamos a hacer el estudio para justificar algo que ya sabemos que vamos a hacer, que vamos a hacer un estudio y a ver lo que nos dice y en base a eso actuamos. Pero bueno, eso también es una opinión personal que tampoco he tenido la oportunidad de compartir con concejales ni con técnicos, yo os la digo aquí que no hay ninguno, así que bueno, eso. Se está haciendo algo, pero bueno, de momento la cosa pues va regular, ¿vale? En el 1995 la zona centro de Petrer tenía 8.800 habitantes, en el 18 8.200, en el 2021 8.053 y el año pasado bajamos de esa barrera de los 8.000 a 7.900. De momento el proceso sigue mal, la tendencia sigue siendo negativa, parece que se ha frenado ligeramente y está habiendo también una serie de ayudas. El ayuntamiento sí que está lanzando algunas ayudas, de hecho hay unas ayudas de vivienda para compra de viviendas en el casco antiguo. Se otorgan se han otorgado cerca de 700.000 euros en ayudas directas e indirectas. Ahora también hay una campaña para que la gente abra comercios en el centro histórico de hostelería. Se ha desarrollado la zona del UBI, que bueno, aunque ha sido un desarrollo más tímido del que se preveía, pero se ha hecho. Se está permitiendo que los locales comerciales que no se ocupaban, que llevaban décadas sin ocuparse, se puedan convertir en viviendas y pues hemos tenido esas obras
en espacios públicos como la calle Gabriel Payá, el de Rocat y dentro de muy poco también la Plaza de Baix, que están mejorando el entorno urbano, pero con tareas pendientes aún, ¿vale? Bueno, y así un poco como conclusiones de lo que pasa, sí que me gustaría, bueno, pues señalar varias cosas. Hemos hecho un repaso a la evolución, a los usos del suelo de Petrer y a las dinámicas que tiene el centro histórico. Es una historia compleja, he intentado hacerla lo más sencilla posible. No sé si os habréis perdido o si o estaréis pensando en la compra que tenéis que hacer. Pero bueno, tenemos importantes desafíos en todos los ámbitos, residencial, comercial, social, porque el proceso está ahí, o sea, está despoblándose, la población cada vez es más mayor, hay menos servicios privados y públicos, y algunas de las decisiones que se han tomado pues, han provocado que las áreas de desarrollo nuevas cada vez tengan más dinamismo y aquí menos, ¿vale? Hay trabajos hechos, hay análisis del año 94 que ya evidenciaban un poco este proceso y lo preveían de alguna manera. El trabajo de fin de máster que yo mismo hice hace unos años también es una base importante de desarrollo. El plan Avista, donde se trabajó mucho y con mucha gente y que, por desgracia, creo que se ha quedado guardado en un cajón. Ese estudio de la Universidad de Alicante también que se hizo en 2021. Pero yo creo que también que es momento de ser un poco más ambiciosos y de trazar algún plan de ciudad desde más perspectivas, ¿no? Que involucre un poco todos los ámbitos. Y es fundamental entender que para revitalizar el centro histórico hay que entender que este proyecto no tiene un principio y un final, que no hay una receta mágica, sino que el proceso debe ser continuo y muy dinámico. Y que debe participar todo el mundo, debemos participar todos. Todas las personas que tengan cualquier inquietud y que piensen que pueden aportar algo deberían hacerlo. Y el ayuntamiento debería también contribuir a que ese proceso exista, esté vivo, haya algún tipo de comisión, de comité, de yo que sé, donde podamos hablar, expresarnos y que se mida. Y que se haga con transparencia, porque esto para mí es muy importante. Porque de nada sirve hacernos trampas al solitario. Es decir, creo que los políticos también deben ser transparentes y esto lo digo porque he leído que se habían producido una serie de nuevas altas en el padrón el año pasado en la zona centro, pero cuando he ido a ver los datos del INE he visto que la población había bajado y eso no lo había visto publicado en ningún sitio. Entonces creo que no sirve de nada hacernos trampas al solitario por ponernos medallas. Creo que se debe ser transparente y lo que se haga se tiene que medir y se tiene que comunicar bien, valorar si está funcionando, si no está funcionando, por qué no, y que participemos todos, asociaciones, negocios y cualquier persona que crea que puede aportar algo, ya sea de capacidad mental, económica o lo que sea. Y bueno, pues creo que el éxito depende de que participemos, de que se siga este camino. Yo espero que las ayudas de vivienda y de comercio que se están empezando a lanzar ahora, que las obras en las calles, que el desarrollo del UBI, yo sé, o sea, espero que sean positivos y sé que son pasos reales en la dirección buena, pero creo que lo necesario es mantener el impulso político y social, involucrar a la gente, que la gente se lo crea, y que aunque cambie el gobierno, que todo esto siga, que la situación económica varíe, pues que podamos seguir en ese camino y que la comunidad esté ahí. Y bueno, creo que requiere un compromiso y una responsabilidad, una corresponsabilidad de toda la ciudadanía de Petrer, porque tampoco podemos utilizar al ayuntamiento como un foco de todo, ¿no? Porque el ayuntamiento puede liderar, puede facilitar, puede generar ayudas, pero para que el pueblo, para que el centro histórico sea un espacio vivo, atractivo y que tenga vida, creo que solo puede pasar si nos implicamos. Si hay una implicación activa de la gente que vive aquí, de los pocos comercios que queden y de los que vengan, de las asociaciones, y de que la gente se atreva, se lance, que aproveche las ayudas que haya, que se forme, que monte su negocio, que viva aquí, y que ser de Petrer no signifique solo salir en fiestas. Porque solo así podemos hacer que nuestra zona más característica sea un lugar atractivo para vivir, para emprender, para visitar, y que refleje pues, lo que en mi estudio se veía, ¿no? Que somos una comunidad que valora lo que tenemos, que se identifica con lo que tenemos y que podemos construir el futuro juntos. Disculpa si me he alargado mucho y esto era todo. Buena nit y fíjate.